Salimos en vivo y en directo. Sí, muy buenas tardes a toda la comunidad Sin Límites en este miércoles 18 de noviembre, ya en el casi culmine tiempo. Yo soy bien de la jerga futbolística, pero después de lo que pasó ayer no voy a decir absolutamente nada porque estoy con un cuadro depresivo mayor, tanto en Chilito como en mi equipo que es Colo-Colo. Entre los dos, yo la urticaria la tengo, pero así ya a más no poder. Así que mi amigo Sergio, que nos acompaña, feliz de la vida, él es de la Universidad de Chile, así que ahí nos mira de reojo, manda una sonrisita, sabiendo que nosotros no vamos a tener la posibilidad que tuvo él de tener un estallido social para poder salvarse del descenso. No creo que nosotros vayamos a poder realizar un estallido social para salvar a Colo-Colo, pero en fin. Saludamos, como dije, a todos nuestros ciudadanos, ciudadanas comunes y corrientes que nos juntamos a reflexionar, a conversar 2, 3, a veces 4 veces en la semana, para así poder entregar un mensaje de esperanza en estos tiempos que estamos viviendo y que estamos construyendo como sociedad. Y como todos los miércoles vamos a conversar de política, de sociedad, de democracia, y para ello tenemos a dos grandes académicos, dos grandes ciudadanos, de nuestro país, una que está acá en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, y Alfredo me imagino que está él en la capital. En off no le pregunté si estaba en Santiago. Sí, estaba en Santiago. Pero como lo vi en Mesa Central el día domingo, dije, tiene que estar en Santiago. Así que saludamos a la profesora Paulina Astroza, ella es doctora en Derecho Internacional y académica de la Universidad de Concepción. Nuestro querido profesor y amigo Carlos Muñoz Labraña, de la Facultad de Educación, diría, de la gloriosa Universidad de Concepción. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que mi doctorado es en ciencia política y sociales. No soy doctora en Derecho Internacional, aunque soy profesora de Derecho Internacional. Claro. Hago el alcance. Otra voz en eso. Así que ahí ya aclarado el rango y el grado. Saludamos también al profesor académico Alfredo Jognant. Así se dice, ¿no es cierto, profesor? Mi francés y mi inglés y mi alemán y mi húngaro no anda bien estos días. Mi húngaro está... Más o menos, pero estoy tan acostumbrado a que destrocen pero mi ¿cómo apellido se dice? ¿Cómo se pronuncia bien? Joignon. Joignon. Muy bien. Sí. Cero posibilidades. ¿Qué significa algo en español? Significa juntando. Mira tú, ¿eh? Es del verbo joindre. Claro. Haciéndole mucha honra al apellido. Honra a su apellido. Así que panelista también, lo hemos visto ahí en el programa Mesa Central de Canal 13 y investigador también del COES. Así que muchas gracias, profesor Alfredo, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, pues. Saludamos a nuestros queridos panelistas de los días miércoles, a nuestro querido amigo abogado desde Santiago, Sergio Fuica Gutiérrez, un nacimentano de corazón. ¿Cómo está, amiguito? Gusto saludarlo. Bien, amigo. Oye, no solo nos salvó el estallido social, hay que recordar que la Universidad de Chile no estaba último. Y hoy día, yo acabo de mirar aquí, porque está jugando la gloriosa Universidad de Chile, que va 0-0 con La Calera, versus Colo-Colo, que como ganó La Serena, va en último lugar. Qué pequeñeces. Qué pequeñeces. Un pequeño detalle nomás, pero bueno, hoy saludarlos, qué alegría, no los veía. Bueno, desde el miércoles pasado yo trato de ser ordenado, de estar los días miércoles y saludo a toda la comunidad con mucho cariño y particularmente hoy día Paulina y Alfredo que con mucho cariño y con mucha disposición han aceptado la invitación de poder congregarnos a conversar y qué mejor que hacerlo en un día como hoy, un día miércoles ya de noviembre. Los programas partieron cuando estábamos en pleno invierno y hoy día ya con sol, con calor, todavía podemos volver a conversar de sociedad, conversar un poco de política y conversar de lo que hoy día nos atañe este día miércoles. Así que feliz de verte también, Gonzalo. No te veía hace varios programas que no estábamos juntos, porque tú te cargas más el día lunes, entonces obviamente que no nos habíamos... Sí, claro, yo tengo turno ético los días lunes, así que... Sí, aparte que ahí tenemos la carta de Independiente, que también queríamos la comunidad poder postular a alguien, pero ya parece que en off le cerraron la puerta a mi Gonzalo. ¿Cómo está? Tiene que pasar el filtro, tiene que pasar el filtro.
San Pedro de la Paz histórico. Amiguito, ¿cómo está? Gusto saludarte. Muy, muy bien. Y quiero aclarar que creo yo, a lo mejor voy a estar generalizando innecesariamente, pero creo yo que todos albergamos el sueño de poder participar. Lo que pasa es que no todos estamos o estarán dispuestos a lidiar con lo que eso significa, pero poder participar de un proceso de ese tipo, creo que el sueño de cualquier persona, quedar como al servicio de tu comunidad y favorecer el desarrollo de un país más justo, creo que el sueño de todo. Ahora, obviamente, es la forma la que asusta. Mira, yo estoy contento, hoy día estoy un poco ansioso, honestamente. Creo que hay ciertas cosas que tengo que revisar y se me van acumulando, ¿viste? Entonces, pero estoy contento porque la conversación de hoy día reviste una significancia muy importante, particularmente para Michael y para mí. No lo digo en términos peyorativos, sino porque nosotros nos juntamos en un magíster en donde la formación ciudadana y la convivencia para la institución educativa era el eje central. Y creo que en este momento necesitamos todos hacer un proceso de nivelación en cuanto a democracia y en cuanto a convivencia. Creo que mientras más trabajo acompañando equipos e instituciones educacionales, más me doy cuenta que hay ciertos conceptos fundamentales que se han desdibujado. Pareciera ser que ahora todo es sinónimo, no hay unas distinciones claras entre los conceptos, y a veces el ejercicio casi etimológico de ir rescatando y delimitando y haciendo las distinciones conceptuales pertinentes ayuda a una mejor comprensión de la realidad. Entonces, creo que el concepto que vamos a revisar hoy día que es fundamental, el de la democracia, reviste un ejercicio muy significativo para los diálogos de esta comunidad y de todas las comunidades. Sí. Con esa presentación, profesora, pasó un poquito el filtro, ¿no? Está haciendo mérito, está haciendo mérito. Está haciendo mérito. Sí, Está con el Sigue perfil, ¿ah? sigue Está con el hablando de perfil fútbol de no mejor. neutrales. nuestro querido amigo Gonzalo. Tengo un pasado oscuro, sí. Ah, no, pasado, entonces Sí, un pasado sonaste. verde oscuro. Ya. No, verde estamos oscuro. revisando el Paulina, por favor. pasado, pero que empieza con Paulina, sí. sí. Termina con Paulina, una R y termina con una D. aleja los ojos de ahí, aleja los ojos de ahí. Ordenémonos un poco. Ya, vamos. Ya, vamos, Estimados, vamos. estimados profesores, les vamos a hacer la primera pregunta. Ya me echaban broma con esto, pero de verdad que es la pregunta más importante que ustedes van a escuchar en esta pequeña conversación que vamos a tener, y humilde conversación. Queremos saber cómo están ustedes, cómo están sus familias, cómo ha sido vivir estos tiempos históricos, no solo desde lo que está pasando a nivel de la humanidad, ¿verdad? Y, desde el punto de vista de las relaciones humanas, sino también desde el punto de vista de la pandemia. Entonces, hemos en tiempos confinados, cuando íbamos a tener algunos la posibilidad, Sergio y yo fuimos padres en pandemia, así que hemos tenido postnatales que jamás hubiésemos pensado tener. Entonces, mirando el vaso más lleno que vacío, para algunos esto ha sido un gran momento, y sabemos que para 2 millones de personas desde el punto de vista laboral, cesantes, con ya no sé cuántos miles de muertos, yo ya me perdí porque trato de no focalizarme tanto en eso, pero ha sido sin duda tiempos distintos, tiempos especiales, tiempos históricos. Paulina, ¿usted cómo ha vivido todo esto? a ver, ha sido muy difícil, sobre todo el último tiempo. Yo, aparte que a mí me ha afectado mucho la pandemia, porque yo sufro, yo estoy convencida que tengo el síndrome de la cabaña. O sea, yo me autoconfiné el 13 de marzo, cuando cerraron la universidad y mi hijo el colegio, y hasta hace un par de semanas yo había salido 4 veces a la calle. O sea, yo no salía, yo no salgo. Yo en este rincón he viajado por muchas partes del mundo últimamente, pero todo virtual. Y por un lado, bueno, fue adaptarse a, yo tengo 4 cursos de pregrado, y que había que adaptarse de un momento a otro a lo virtual. Me capacitaba en una plataforma que jamás había escuchado, y después que estaba capacitada me decían que iban a ocupar otra, y me capacitaba en otra y me la volvían a cambiar. Y eso en 15 días Chile, conocí Chile desde lindo. Zoom, Canvas, Teams y todo lo que se le puede ocurrir. Pero al final, bueno, como algo, yo había estudiado metodología, enseñanza,
logré adaptarme bien y ocupar muchas herramientas tecnológicas para las clases. Se me ocurrió además empezar a entrevistar a personas mis contactos que tengo que trabajan en el ámbito internacional, en lo práctico, entonces se me ocurrió hacer cápsulas, entrevistas, para que los alumnos, en vez de yo pasarles la materia, que una lata que yo les estuviera hablando 90 minutos, les hablaba 45 y lo otro, todo material asincrónico con gente muy importante y esas cápsulas al final, o entrevistas que empecé a hacer, o seminarios, bueno, al final los dejé en YouTube, armé mi propio canal de YouTube, así que ahí los pueden ver, y como material asincrónico fue genial para los estudiantes. Lo bueno de la pandemia es que he hecho una cantidad de seminarios y de todo con gente que jamás habría tenido plata para traerlos a Chile, y lo pudimos hacer. Lo malo es que lamentablemente falleció mi suegro hace un par de semanas, y tuvo COVID, y, y ha sido muy fuerte. De verdad que esa parte me afectó muchísimo, me sigue afectando, afectó nuestra vida. Yo llevo 30 años junto con mi marido, por lo tanto son 30 años también con mi suegro, a quien quería muchísimo, un muy destacado profesor de la Universidad de Concepción, y que bueno, falleció. Entonces esta última parte del año ha sido emocionalmente más dura que el inicio, que yo ya venía mal al principio, pero bueno, hay que ver la parte positiva y optimista, y me ha permitido también esto del estar ahora desde Concepción, desde esta esquinita aquí de mi departamento, la verdad es que conectar con el mundo literalmente. Y eso, bueno, ha tenido su lado súper positivo. Me han llegado invitaciones increíbles también que jamás pensé que iba a tener, más aún viviendo en región, viviendo en provincia, que Alfredo no entiende esa parte porque él es un santiaguino de allá, pero la diferencia es harta. Entonces he tenido de todo, de bueno, de malo, pero hay que salir adelante, ¿no? Así es. Nosotros desde nuestra humilde tribuna le enviamos un abrazo inmenso, mucha paz en estos tiempos, y las buenas vibras y toda la energía para tirar el ánimo para arriba. Así que No, muchísimas gracias por... No, gracias a usted. Lo único que de repente en Twitter estoy más... con menos paciencia, y en parte y se los confieso a ustedes, es parte de mi estado emocional, y por eso de repente me descargo con los trolls. Pero bueno, pero es una terapia, una terapia. Ustedes que son psicólogos sabrán de que me descargo y así peleo menos con mi marido y mi hijo, que estoy cansada de verlos todo el día. Los amo, pero estar todo el día viéndolos aburre. Sí, sí. Profesor Alfredo, ¿usted cómo ha sido vivir esto? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? No, bueno, primero, pucha, cuánto lo lamento, Paulina, lo de tu suegro, ¿eh? No tenía idea y de verdad una pena. Por mi lado, bueno, ha sido bien extraño toda esta historia, tan extraño que les cuento una infidencia, digamos. Este domingo yo me había ido a una parcela que tengo en la playa con la familia, pero me fui solo, con mi perro, porque estoy terminando un libro que va a salir en Madrid ahora. Tengo que entregar el manuscrito, es una traducción de un libro que saqué en inglés, tengo que entregar el manuscrito en diciembre. Bueno, y me creerán que me caí, tuve un TEC increíble, es decir, realmente un TEC leve, pero terminé con escáner ayer, me tuve que volver a Santiago. Así que, bueno, esa es como la parte... ¿Estás bien? Bien, bien. Pero hasta hace pocas horas atrás todavía estaba con algo de mareo, pero estoy tomando unos remedios, pero no, ya no hay nada grave. Mira, esto de la pandemia, yo tengo una relación entre experiencial e intelectual con la pandemia. Experiencial porque, a ver, la última vez que fui a mi oficina en la universidad fue el 13 de marzo, si no mal no recuerdo, u 11 de marzo, por ahí. Y volví por primera vez la semana pasada. Y entré a mi oficina, no había nadie en la UDP,
y esto es como Walking Dead, es decir, es distópico. Es decir, ¿Sí? realmente es una cuestión. Mira, cuando esto termine y podamos sostener algo de distancia con lo que todavía estamos viviendo, yo creo que nos vamos a ir todos para adentro, ¿ah? Porque esto ha sido una experiencia realmente increíble. Yo acabo de escucharle, te lo recomiendo, Paulina, el podcast, hay un podcast en Francia, la Paulina habla perfecto francés, por eso que se lo recomiendo. Hay un podcast en Francia que se llama De la suite de les idées, en France Culture, y acabo de escucharle ayer en el auto, cuando volvía a Santiago, una entrevista a un gran historiador francés que se llama François Hartog, que escribió un libro, su último libro lo acaba de sacar, se llama Cronos. Y el tipo, lo que cuenta a propósito del COVID en la entrevista es que, además del congelamiento de todos los vínculos sociales, lo que se congeló es el tiempo. Sí. Es el tiempo, se congeló, pero a nivel de experiencia. Y esto es muy interesante, la entrevista de Hartog, que ha venido a Chile hecho ese paso. Es un tremendo historiador, tiene un libro muy famoso que se llama Regímenes de Historicidad, y bueno, a propósito de su último libro hace una reflexión sobre el COVID y la pandemia. Bueno, el congelamiento del tiempo, esta cuestión nunca la habíamos visto, a lo menos en los tiempos modernos. Nunca habíamos presenciado ni experimentado nada ni remotamente parecido. Que se congela el tiempo, eso significa que se congela la visión del futuro, se congela el ahora, el presente, es como lo que él llama un presentismo, que yo califico de perpetuo, y el pasado está cada vez más atrás. Por lo tanto, es una situación extraordinariamente rara. Y bueno, experiencialmente yo encontré entretenido al inicio la pandemia. Aquí en la casa lo pasamos todos súper bien, los 3 primeros meses, pero al día 91 ya esta cuestión se empezó a hacer súper difícil, porque no es normal, es decir, si esto es una situación, es decir, somos seres sociales, y hacer vida social a través de una pantalla es una anomalía, de verdad. Es decir, a mí me parece imposible. Yo ahora me convencí, yo ya tenía la certeza antes, pero ahora estoy completamente convencido. La educación no puede ser de esta forma. Tiene que ser presencial, porque hay una dimensión vincular, experiencial, que a mi modo de ver es insustituible. Y bueno, yo tuve toda mi docencia concentrada en el primer semestre y nos tuvimos que adaptar todos en la emergencia. Ahora, yo ya estaba escuchando a Paulina lo que hizo con sus clases. Yo hice clases de 50 minutos en lugar de 1 hora 20. Es agotador porque es mirar una pantalla negra. Yo agarro a todos los chicos de primer año, tengo 110. Y es realmente una cuestión muy extraña. Y bueno, el próximo año pretendo hacer algo parecido a lo que hizo Paulina, hacer clases de 45 minutos y el resto cápsulas que uno puede empezar a rastrear a través de internet sobre los temas del curso, pero a mí me parece que esta cuestión es, francamente, tiene algo de... Este virus es bien inhumano, honestamente. No estoy exagerando ni extremando los términos. Aquí hay algo profundamente entre inhumano y antihumano. Pero bueno, estamos saliendo todos a flote de la manera que podemos, digamos. Sí. Sí, qué interesante reflexión. Es eso de que se detuvo el tiempo, de verdad que, bueno, yo creo que igual hay sus matices. Por ejemplo, yo acá estoy en la ciudad de Los Ángeles, en la provincia del Allá nunca Biobío. pasa nada, así que... No, espérate, que claro, o sea, aquí nos obligaban a usar mascarilla, pero la gente salía igual, la gente andaba igual. Ahora que en la región metropolitana algunos están pasando a fase 4, nosotros estamos pasando a fase 2. Entonces, ahora como que la gente está empezando a darse un poco más cuenta, pero así como, claro, bueno, aunque nosotros digamos que Santiago no es Chile, pareciera ser que lo sigue siendo y que lo va a hacer. Entonces, ahora nosotros estamos dándonos cuenta como de las consecuencias de la pandemia. Pero en fin, estamos dándole, así que tirando para arriba, y agradecemos también, profesor, que esté bien y que bueno, que ese TEC que vaya evolucionando de buena manera. Así que, amiguito Gonzalo, por favor, póngale usted con todo nomás. El amiguito, Gonzalo.
Sí, bueno, nada, se abre una conversación interesante acá y en virtud, yo quisiera dejar abierta la pregunta, no tengo a alguien específico a quien preguntarle porque sobre todo la primera pregunta es tirar el lienzo, ¿no? Es tirar la tela y ver por dónde cortamos. Pero claramente en todo este proceso no sé, una especie de estertor social, institucional, estamos con una evidente situación de crisis que ha comenzado por ¿no? Los que defienden la idea del posmodernismo, ¿no? Esta caída de las grandes narrativas, como que ya la fe no sirve, la ciencia no sirve, las ideologías no nos sirven para poder explicarnos el mundo ni para poder fluir con él. Bauman, que nos presenta esta idea de una realidad tan líquida, ¿no? Tan incierta, tan... Entonces, chuta, de repente, claro, nosotros habíamos cerrado los ojitos, ¿viste? Como los caballitos. Nada, ante la complejidad del entorno habíamos decidido transitar por esta estrecha veredita y hacíamos como que el resto no estaba y nos iba bien, relativamente. Pero ahora, nada, o que entre que se nos cayeron las anteojeras y entre que se nos cortó el paso, digamos, hemos tenido que empezar a reconfigurar, reinterpretar, reconocer, incluso a las personas que tenemos en la casa. O sea, nuestras relaciones se han reconfigurado y de pronto nos hemos dado, si algo nos ha traído esta pandemia, creo que es volver a responsabilizarnos de lo que antes habíamos cedido a otros. El tener yo que lavar mi ropa, yo que cocinar mi comida, yo que preparar las cosas, yo educar a mis hijos, Dios, como que todas las responsabilidades que habíamos delegado volvieron sin previo aviso, ¿no? Y eso nos impactó profundamente. El pueblo, la situación de la polis ha cambiado, la ciudad se reconfigura, los espacios migran, las funciones espaciales están migrando a otros lugares y la polis se reconfigura. Y con eso se reconfigura también lo que entendemos por participar, por democracia, por lo que es estar junto con otras personas, por las decisiones que tomamos. Pero esto no es solamente pandémico ni prepandémico, yo creo que esto es endémico, digamos. Es propio del ser humano tener que hacerse estos procesos reflexivos tan profundos. Y el elemento central, digamos, para esta conversación que queríamos proponer es el concepto de democracia. No sé cuál es la pregunta, ni siquiera, no sé si es cómo está la democracia en el mundo, si va bien, si va mal, si está bien que conservemos el concepto de democracia, si es que acaso no tenemos que hacer algunas distinciones que nos permitan comprender mejor el panorama social, internacional y doméstico. ¿Qué está pasando con la democracia en el mundo? ¿Y qué le está pasando al mundo con la democracia? Partimos. Entremos en materia. Al toque nomás, po. A ver, yo creo que lo que ha pasado con la democracia, primero lo podemos generalizar en cuanto a que en todas partes se está ocurriendo de la misma manera y que en todas partes tenemos el mismo sistema democrático y con las mismas herramientas de participación, porque no es así. La democracia tiene grados de democracia o de participación de la ciudadanía en la toma de decisión. Hay distintos sistemas de gobierno que están muy vinculados también al concepto de democracia, pero lo que es claro es que desde ya hace un tiempo que se venía manifestando, y no solo en los sistemas democráticos, un malestar de la ciudadanía que se fue acumulando y que surgen determinados detonadores que sencillamente abren una válvula y que sale todo aquello que en algunos casos era rabia, era ira, era un hartazgo por el abuso del poder y que se dio en un momento determinado. El 2019 fue bastante impresionante en ese sentido porque uno mirando un poco lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, efectivamente yo miraba lo que pasaba en Túnez, lo que estaba pasando en Beirut, lo que estaba pasando en Afganistán, lo que estaba pasando en Irán, lo que estaba pasando con los chalecos amarillos en Francia, o lo que estaba
pasando primero en Ecuador o lo que pasó en Chile después. Entonces, habían muchos fenómenos que, si bien son tan distintos, no todos se daban en regímenes democráticos en el sentido occidental del término, pero que tenían un patrón en común. Y creo que ese patrón en común era un hartazgo de la ciudadanía con una clase política que no estaba respondiendo a las necesidades que tiene esa ciudadanía. Y de distintas formas, en algunos casos estaban en contra del nepotismo, de la corrupción, de la desconexión, estaban en contra ya en otros casos sencillamente de la falta, del abuso, de este tema de la dignidad, de ser tratado mal. Yo creo que el tema de la dignidad es muy fuerte aquí en Chile, más que en otras partes, de hecho, este trato que es tan distinta, la desigualdad, entonces que fueron en distintas partes del mundo expresándose de distintas maneras. Hoy día podemos ver cómo o sea, yo veo lo que está pasando en Belarus hoy día, es impresionante, en régimen absolutamente autoritario de Lukashenko, bueno, y la gente sale a las calles y se arriesga y está chata de una clase política que sencillamente no les da respuesta a las necesidades más básicas de la ciudadanía. En algunos casos son por mayor libertad y derechos políticos, como en el caso de Hong Kong. En otros casos es sencillamente porque ni siquiera los dejan casarse entre grupos religiosos y la juventud se hartó de eso, como el caso de Beirut. En otros casos es que sencillamente la desigualdad es tal que llegó un momento en que, es cierto, aquellos que dicen no la vimos venir, sí, claro, o sea, pero se venían acumulando una serie de señales, lo que no se sabía era cuándo, cómo y cuál iba a ser el detonante. Que en muchos casos, qué sé yo, en Francia fue que le aumentaron el impuesto al diésel, pero resulta que en Chile fueron los 30 pesos, y en el caso de Beirut fue que les pusieron un impuesto a las llamadas de WhatsApp, y el resultado fue igual. Fue una explosión de la gente que está diciéndole a una clase política que no está dando respuesta a ese bienestar que la ciudadanía espera que la clase política le dé. Entonces, el fenómeno es bastante global y no solamente con la democracia. Y el segundo punto, para dejarle de ahí la palabra a Alfredo, es que esta democracia occidental que nosotros entendemos como esta democracia representativa, con partidos políticos, que para que sea una democracia sana, lo primero es tener partidos políticos sanos, transparentes, sin caudillismo, con tiraje a la chimenea, con rendición de cuentas, y que esté conectado con las necesidades y a quienes está representando cada uno de los partidos políticos. Eso también ha sido cuestionado, y están surgiendo liderazgos que están llamando a una democracia iliberal, y eso se da sobre todo en Europa Central. Polonia y Hungría son los casos más claros, y que entran evidentemente en una tensión, porque resulta que además tienen mayorías. O sea, el régimen de Orbán gana por el 51% en Hungría. Y nos enfrentamos a los populismos de derecha, populismos de izquierda, nos encontramos con un Trump que viene a ser totalmente disruptivo, y que ahora estamos viendo que incluso a tal punto hay una personalización del poder que no lo quiere dejar, y son las instituciones de Estados Unidos que van a tener que funcionar realmente como contrapeso. O sea, ver al jefe del ejército de los Estados Unidos diciendo, oiga, nosotros respetamos juramos por la Constitución, no por un dictador, no por... O sea, estamos realmente en un momento que además la pandemia ha reforzado mucho de estas situaciones, que nos ha dado cuenta de la vulnerabilidad que estamos, y que los estados estaban desprendiéndose de muchas de las competencias que le corresponde al Estado para proteger a su ciudadanía. Y eso yo creo que se está dando como un fenómeno en general. Entonces, esa es mi primera reacción a la pregunta y como reflexión que hace, que nos plantean en esta primera parte. Bueno, yo voy a seguir con el mismo razonamiento de Paulina, que comparto enteramente. Paulina mencionó un término que es muy importante tenerlo a la vista.
democracia iliberal. En 1997, Fareed Zakaria publicó un artículo en Foreign Affairs que se llamaba así, Democracia iliberal. Y él ya en 1997, cáchense todo el tiempo que ha pasado, ¿eh? Son 23 años. Llevamos 23 años desde que Fareed Zakaria tuvo esa intuición de que algo estaba pasando con la democracia, y ese algo que está pasando es una verdadera degradación del régimen democrático, independientemente de que sea un régimen presidencial, Trump, semipresidencial, Putin, Rusia, o parlamentario, Viktor Orbán o Kaczynski en Polonia. Esto ya no es un asunto de formas de régimen, es la democracia representativa misma la que está sometida a estrés y a una importante corriente de degradación. Y para que nos convenzamos de lo profundo que es este fenómeno, basta mencionar 3 libros, todos bestseller, en inglés, pero que nos hablan de lo mismo. Está en primer lugar el libro de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las La democracias. democracia. Es un libro de ese punto de vista notable, entre otras cosas porque muestra muy bien la degradación de la democracia norteamericana. Pero está también el libro de David Runciman, que se llama How Democracy Ends, que lo tengo ahí justamente a la vista, Cómo termina la democracia, y está el libro de Yosha Munk, que lleva como título El pueblo contra la democracia. Todos estos 3 libros, podríamos citar muchos más, todos estos libros nos hablan de un verdadero problema, y ese problema tiene que ver con una degradación de la democracia. ¿En qué sentido? Los gobernantes que mencionaba Paulina, Víctor Orbán, por ejemplo, también podríamos usar el ejemplo de Erdogan en Turquía, pero todos estos gobernantes llegan al poder por vía democrática, y una vez en el poder comienzan la degradación. ¿En qué consiste esa degradación? Anulación de la oposición, persecución de la prensa libre, intervención de los poderes judiciales y de los tribunales constitucionales allí donde existen. Es decir, es un atentado a la lógica de la separación de poderes. Y esto está pasando en muchas partes, y esto llegó a América del Sur. Esto también es Bolsonaro en Brasil. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tenemos, y aquí en Chile, la prefiguración, creo que tira papenca, para serle franco, y ojalá que así sea. Eso es José Antonio Casi, el Partido Republicano, también. Pero creo que eso no va a llegar a buen puerto, no va a llegar muy lejos. Y me parece bien que así sea, porque esto nos atañe a todos, porque aquí lo que está en juego es una cierta forma de vivir juntos. Y esa cierta forma de vivir juntos llegó a niveles paroxísticos en Estados Unidos. Estados Unidos no solamente es un país en donde sus élites políticas están polarizadas, sino que la sociedad misma está dividida. Eso no está ocurriendo en Chile. A mí me importa mucho establecer la diferencia. En Chile son las élites políticas las que están muy polarizadas y de modo realmente muchas veces absurdo. Pero la sociedad chilena no está dividida. Tanto es así, el plebiscito, exacto, el plebiscito arrojó un resultado más bien consensual, 78% versus 22%. A mí eso no me habla de una sociedad polarizada ni nada por el estilo. A mí me habla de una sociedad que tiene bastante clarito, a lo menos el problema constitucional, y pucha, tener claro el problema constitucional no es algo simple. Y en Chile los chilenos tenemos claro que la Constitución del 80 fue repudiada, porque eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, aquí estamos viviendo un periodo raro. A mí me da mucha pena por mis hijos, a Paulina le debe pasar lo mismo. Yo jamás hubiese deseado un periodo de este tipo para mis hijos. De hecho, nunca me imaginé que esto podía ocurrir. Pero estamos viendo esta degradación y estamos viendo un fenómeno aún más profundo. Claro, tenemos un fenómeno de ilusión óptica con Estados Unidos, en donde hubo una enorme elevación de la participación electoral. También tuvimos una elevación en el plebiscito en Chile de la participación, pero al mismo tiempo yo creo que aquí hay una corriente más subterránea,
y que tiene que ver con un creciente abstencionismo que lo estamos viendo desde hace ya 20 años hasta esta parte. Y eso ya nos está hablando, creo yo, de un debilitamiento del sufragio universal como mecanismo y fuente legitimadora del poder político. Y el problema es que no tenemos otra fuente alternativa. No existe. Si no hay sufragio universal, lo vamos a tener que inventar. Es probable, y hay mucha invención y experimentación democrática en el mundo circulando. Por ejemplo, yo veo con buenos ojos, pero no para elegir gobernantes, tal vez más adelante, no lo sé. Tiene que pasar mucho agua bajo los puentes, pero hay una cierta fascinación con los mecanismos aleatorios, con los sorteos, para eventualmente sortear vía lotería a individuos y personas que van a formar parte de órganos colectivos para tomar ciertas decisiones o hacer ciertas propuestas. Y termino por ahí, una bella demostración de eso fue esta asamblea ciudadana sorteada en Canadá, no en Canadá entera, sino en la provincia de British Columbia, a mediados de los 2000, allá por el año 2004, si mal no recuerdo fue, en donde se sorteó una asamblea de ciudadanos con corrección de género y de pueblos originarios, pero el sorteo es lo que primó, en donde finalmente personas comunes y corrientes, e insisto, comunes y corrientes, personas que uno puede encontrarse en la calle, bueno, se fueron sorteadas y aceptaron el desafío, y el desafío era generar una propuesta de nuevo sistema electoral, una cuestión tan árida como eso, Tan y lo técnica, hicieron. claro. Súper fome además como tema, árido, pero muy importante, porque así generamos el poder político, y lo hicieron. Y la increíble ironía de la historia es tan irónica, la increíble ironía fue que estas personas hicieron la propuesta, la Constitución de British Columbia estipulaba que para que esa propuesta fuese aprobada tenía que llamarse a un plebiscito, a un referéndum. Y ese referéndum tenía que alcanzar el 60% de aprobación. ¿Ustedes saben cuánto alcanzó la propuesta de los ciudadanos aleatorios de las cuales estoy hablando en ese referéndum? El 58%. Increíble, fue rechazada. Pero eso no quita que es una bella experimentación. Yo creo que por ahí vamos a tener que incursionar en experimentaciones. Bueno, Alfredo, parecido a eso es lo que pasó en Islandia. En Y todavía Islandia, no promulgan la Constitución, y no la han no, promulgado. en el caso de Islandia también se sorteó la Exacto. convención constituyente Así es. y el Parlamento la rechazó. Así es. Los partidos políticos no estuvieron de acuerdo y la rechazaron. Entonces, Y no, es así bien es. parecido al caso de que no lo conocía que tú estás señalando. Bastante poco auspicioso. En Islandia es peor, porque además ¿Eh? es un poder. Una asamblea constituyente, es bien importante entender esto. Una asamblea constituyente es poder originario. Y que un poder derivado como el Parlamento se pase por el aro al poder originario, realmente es chocante, digamos. Es decir, a mí me impresiona. En ese ejemplo que mencionaba Paulina, a mí me tocó estar en un foro, no me acuerdo si fue el 2016 o el 2017 en París, con James Fishkin, que es un gran especialista de este tipo de cosas, y se trató el tema islandés, y el procedimiento fue impecable, una asamblea sorteada, un pueblo además muy culto, con un PIB que es de sueño, digamos, y el Parlamento se manda este numerito, no, realmente, es increíble. Las paradojas de la vida, porque de alguna otra forma se están generando más canales democráticos en otras partes, y en Perú se está desmoronando completamente. Así Y ahí es. sí que el poder ciudadano tiene fuerza, porque destituyeron, ¿cuánto duró el último 5 días. presidente? 5 días. 5 días. 5 Bueno, días. al menos renunció y no lo destituyeron vía Bueno, mano. claro, pero tampoco ya tenía mucha Pero tenemos experiencia de gallos que han mirado para el lado y le han dado igual. No, sí. hay todo un tema ahí con las democracias en América Latina. Yo creo que Perú no solamente habla de Perú,
habla de varios países del continente. Hoy día tuve entrevistado, Paulina ya fue mi entrevistada en el podcast que tengo en Tele 13 Radio, pero hoy día En Perú caen los presidentes, en Chile los ministros del Interior. Eso es cierto, eso es verdad, eso es cierto. Pero francamente yo creo que no es llegar y hacer caer a los presidentes, es una decisión mayúscula. Yo en eso me opongo a que los presidentes caigan tan fácilmente, digamos. Es decir, esto no es un juego, esto es muy importante. Pero bueno, hoy día tuve entrevistado a Carlos Meléndez, un postdoctorante peruano en la UDP, que está en Lima además, en estos momentos. Y bueno, y con Carlos hablamos de que el caso peruano, dada el fuerte rechazo a la clase política, ahí está con todo operando él, que se vayan todos. Bueno, hay un fuerte paralelo con el caso chileno a nivel de calle, ¿eh? Yo creo que el mundo político chileno o se pone las pilas, de verdad, o es que yo no sé qué significa que le quede poco, porque es una pregunta que me aterra. No sé qué significa, porque ese que le queda poco, yo no sé qué viene después. Claro. Porque eso que viene después, yo no me imagino una epifanía democrática. Yo me imagino algo peor. Yo me imagino un gobernante autoritario. Es decir, no es llegar y echarse un presidente. Eso es todo lo que quiero decir. Yo me opongo a eso. Tienen que haber razones muy poderosas para que un presidente sea destituido. Muy poderosas. Yo soy súper crítico del presidente Piñera. Súper crítico. Pero no es llegar y decir que renuncie, acusémoslo constitucionalmente. No es tan así, digamos. Por mucho que hayan habido violaciones a los derechos humanos en Chile desde el estallido social, eso lo hubo. Pero de ahí a decir que el presidente Piñera ordenó eso, no. Amigo Sergio, le doy el pase, por favor. Sí. O Gonza, ¿querías tú hacer algún...? No, ¿qué más voy a preguntar, macho? Sí, yo quisiera hacer una reflexión, pero desde un punto de vista súper psicológico, muy psicológico. A lo mejor no aplica a estándares más de corte social, donde el objeto de estudio es un grupo social y no un individuo, pero en términos generales, el miedo es una emoción adaptativa que surge cuando me siento amenazado frente a algo, siento que mis recursos no son suficientes, entonces todo mi organismo se dispone para patitas para que te quiero, ¿no? O sea, se me acelera la tasa cardíaca, me empalidezco porque toda la sangre se da a los músculos, y el tema aquí es correr o pasar desapercibido. Eso depende de qué tan lejos esté la situación de amenaza. Pero si yo siento que tengo capacidad de enfrentar a esa amenaza, lo que me surge no es miedo, es rabia. Y la rabia me lleva a chocar. Por eso cuando uno, la ratita en la cocina arranca, ¿viste? Muerta de miedo hasta que no le queda otra y se te tira encima. O sea, pasa del miedo a la rabia porque, vale, es lo que en la constante evaluación versus recursos, lo que tengo que perder, lo que tengo que ganar, pum, la cuestión va cambiando. Yo siento, y a riesgo de equivocarme, pero de 5 litros, es decir, garrafalmente, yo tengo la sensación de que aquí no es que haya cambiado mucho la situación externa. Yo creo que algo pasó, algún elemento aglutinante ocurrió, que yo miré para el lado y me di cuenta que para enfrentar este monstruo no estoy solo, po. Y empiezo a mirar para más allá, y para más allá, y para más allá, y resulta que me doy cuenta que somos una gran masa sintiendo lo mismo. Y la razón natural, o sea, el ejercicio natural de la emotividad es que entonces pasamos de un paroxismo, de ese miedo paralizante, a una rabia desenfrenada. No porque el enemigo o la amenaza se haya vuelto más débil, sino porque nosotros nos sentimos más fuertes. Y en esa lógica creo que hay una pregunta que hacerse, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue ese elemento aglutinador? Porque podemos pensar que fue sencillamente un agotamiento, un hastío, pero aún así, o sea, una persona que ve que la amenaza que tiene enfrente es superior, por muy hastiado que esté, se va a quedar ahí, si no tengo nada que hacer al respecto. Pero algo pasó aquí. Y algo está pasando en términos generales. Que la gente está volviendo a considerar de que sí, nosotros somos los que otorgamos el poder. Señor presidente Piñera, señor presidente Putin, señor presidente quien sea, usted es un empleado público. Si usted no hace su pega, está despedido.
la misma lógica que se le aplica al trabajador común y corriente en una empresa. Oiga, pero jefe, lo que usted me está pidiendo es imposible. Ah, no sé, es problema suyo. Yo quiero soluciones, no problema. Mire, si tú no puedes, entonces sacamos y hay 20 más esperando tu puesto. El discurso se les puede dar vuelta. ¿Viste? Entonces, sí creo que cambió algo en el escenario entre nosotros y nosotras, que nos hizo de alguna manera sentirnos como en un gran conglomerado y avanzar con pie firme. Sí. Pero hay una bola de psicólogo, ¿no? Sabes que en ese sentido no es tan volada, porque el miedo y los efectos políticos del miedo a una sociedad te pueden llevar a distintos caminos. El miedo es muy utilizado por los populistas, sobre todo en Europa. Porque en un mundo en el cual, y yo siempre me refiero a Europa porque es el tema que más estudio, en Europa lo que ha pasado con sociedades, sobre todo estados de bienestar, generaciones que no vivieron la guerra, donde creen que la democracia está por sentada y un cierto bienestar que está por sentado, de un momento a otro se pillaron, sobre todo con la crisis del 2008, que a Europa le golpeó tan fuerte, empezaron a sentir miedo porque el escenario, la crisis fue realmente muy profunda, sobre todo en el sur de Europa, y la incertidumbre se apoderó de ellos. Y cuando hay incertidumbre, se genera miedo. Y los psicólogos lo saben muy bien. Porque mientras más cierto, más claro esté algo, tú no tienes miedo porque sabes a dónde vas y tienes claro el camino. En cambio, cuando el escenario te cambia y aparece la incertidumbre, surgen los miedos, que es natural. El miedo al futuro, que tú no sabes si a tus hijos le vas a poder entregar, sobre todo los europeos piensan eso, que no le van a poder entregar a sus hijos una Europa o un país mejor que el que sus padres le entregaron a ellos. Porque efectivamente Europa se reconstruyó y sus abuelos, sus padres les entregaron a los hijos una Europa y un Estado mejor que el que ellos hoy día ven que le van a entregar a sus hijos. Y surge el miedo. Y el miedo, utilizado en política y con ciertos cerebros que han habido detrás de, sobre todo los partidos de ultraderecha y del populismo, han utilizado ese miedo buscando enemigos. Claro. Entonces, ahí vienen los movimientos anti-inmigración, ahí vienen los movimientos anti-islam, ahí vienen los movimientos anti-integración, le echan la culpa a la globalización, anti-globalización. Entonces, siempre se busca políticamente en el tercero que esa es la causa de tu problema y se refuerzan los miedos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que trabaja mucho políticamente con las emociones de la gente, no con la racionalidad, sino que con la emoción. Y eso es lo que pasó en el Brexit, que yo lo vi súper claro, y es lo que ha pasado en otros movimientos, y por eso vemos que la ultraderecha también ha subido en muchos lugares. Entonces, por una parte el miedo lo que hace es generar efectos políticos si es que son manipulables también por algunos sectores. Y ahí viene esto que decía Alfredo de la democracia liberal, porque ¿cuáles son, en definitiva, Víctor Orbán juega mucho con eso? ¿Qué es lo que está buscando al momento de que no haya separación de poderes? Les quiere dar seguridad a la gente que vive ahí, que no van a llegar extranjeros, que van a mantener el sistema que tienen y no van a permitir que nadie se meta dentro de ellos. Hay mucho nacionalismo sobre todo en estos países que antes pertenecían a la órbita soviética y hoy día son muy nacionalistas. Entonces, utilizan el miedo. Y en otros casos, como tú señalas, lo que ha pasado, creo que efectivamente se perdió el miedo en mucha gente que ha estado abandonada por el sistema y ya no tiene nada que perder. ¿Qué van a perder aquellos que van a destrozar todo en los centros, en la Plaza Baquedano de Dignidad, los que van a destrozar y van a destruir todo y que utilizan la violencia, porque ya no tienen nada que perder? Yo escuchaba una entrevista, algunas personas que decían, pero ¿qué más? Yo vengo a hacer tira al banco, la farmacia, porque me da lo mismo, porque en realidad yo no tengo nada. ¿Qué voy a perder? Entonces, ahora, Paulina, políticamente tiene efectos. Ahora, claro, es que justamente tiene efecto cuando uno visualiza que las comunidades, los estados, tienen que administrar el poder. Y
Y hoy día, en razón de la primera pregunta, digamos, antes de que entráramos a esto más puntual del miedo, de lo que tanto la respuesta tuya, Paulina, como de Alfredo, las comunidades han decidido administrar a través de la democracia, algunas, y tú diste un ejemplo, digamos, en varias de los puntos, digamos, como si la democracia hoy día pudiera ser, o es parlamentarista, o es semiparlamentarismo, o es un semipresidencialismo a la francesa, o es un parlamentarismo inglés, o es un presidencialismo a la chilena, reforzado, como le podemos llamar. El punto es que hoy día el mundo y también nuestro país, para poder ir aterrizando en cómo vamos a administrar, porque Alfredo mencionó algo que pasó un poco desapercibido probablemente para la ciudad, para el que no entiende el concepto, pero hoy día la oportunidad que nos dimos el 25 de octubre es encargar a la constituyente el poder originario, la administración de desarrollar desde ahí originariamente el cómo vamos a administrar el poder, entre otras decisiones. Pero entre otras decisiones a decidir si queremos ser un Estado federalista, si queremos seguir hoy día, nuestro sistema de administrar el poder va a ser presidencialista como el que tenemos, o a lo mejor va a ser un semipresidencialismo, o queremos pasar a un parlamentarismo, no sabemos en realidad. Es parte de las discusiones que se va a dar después del 11 de abril. Y es bueno que esas discusiones originarias nazcan a la luz de personas que tengan la capacidad, la idoneidad, no solo de querer participar, que está muy bien, de hecho, porque hoy día estamos todos convocados, todos los chilenos pueden participar, bueno, no todos producto, y tú en eso, Paulina, estás trabajando fuertemente en este grupo de independientes no neutrales. Pero mi pregunta para los dos, hoy día pensando en el sistema chileno, a raíz de, pero inmiscuido en lo que estamos viviendo con el concepto peruano, lo que hemos vivido, lo que vivimos en Brasil, lo que se está viviendo en Estados Unidos, O en Estados Unidos Bolivia. tuvo elecciones en Bolivia, Estados Unidos tuvo elecciones en tiempos de protesta. Nunca, el día de las elecciones, todo Estados Unidos estaba, los comercios como estábamos nosotros el 23 de octubre en Chile, o el 27, o el 30 de noviembre también el año pasado. Entonces, obviamente, hoy día tenemos la posibilidad, la oportunidad de decidir cómo vamos a administrar el poder. Lo vamos a administrar con instituciones, con check and balance, con pesos y contrapesos, lo vamos a administrar netamente con un parlamentarismo más fuerte. Entonces mi pregunta para los dos es, y buscando la pedagogía para que la comunidad obviamente nos entienda, es ¿qué ojos tenemos que tener? ¿Qué ojos tiene que tener la ciudadanía cuando empiece a vislumbrar estos 155 más señores que van a empezar a conversar y que van a tomar en sus manos la posibilidad de que en los próximos, si tenemos un proceso exitoso, 20, 30, ojalá 100, 150 años, vamos a vivir como Estado, vamos a vivir y nos vamos a relacionar? ¿Qué elementos tanto históricos, qué elementos de lo que hoy día vemos también en América Latina, en la región, en el mundo, nos pueden ir dando luces para poder dialogar, para poder concentrarnos y conversar en una nueva forma? O a lo mejor en una forma con un upgrade, con un peso mejor, vamos a administrar el poder en nuestro país, en razón a esta mirada de sociedad que tenemos y que ustedes ambos tienen por su expertise del mundo también. Mira, yo lo primero que te podría decir es que hay que tener claro que una constitución, sea poder originario o derivado, pero sobre todo el poder originario, no tiene solo que ver con la administración del poder, tiene que ver fundamentalmente con la distribución del poder. Y lo que nosotros, en el fondo, el proceso, si uno hubiera que resumir y decir, bueno, ¿qué va a hacer la constituyente? Es pensar cómo vamos a distribuir el poder en sus distintas dimensiones en este nuevo Chile que queremos. Porque yo creo que Chile, una de las razones por las cuales ha llegado a lo que ha llegado, es precisamente por una concentración del poder en sus distintos niveles. O sea, yo veo una concentración del poder a nivel económico, hay una concentración del poder a nivel de los medios, o la propiedad de los medios, hay una concentración del poder a nivel territorial, porque no es posible que Chile siga siendo tan centralista como es, tiene que haber una distribución del poder a nivel territorial. Yo estoy dentro de aquellos que piensan que
hay una mayor concentración del poder ejecutivo frente al legislativo, por eso que nuestro sistema es de un presidencialismo reforzado, por lo tanto tenemos que ver cómo distribuir el poder a nivel horizontal entre las distintas instituciones. Hay una concentración del poder en los partidos políticos, y lo estamos viendo ahora, en que vamos a aplicar un sistema que se elige diputados para una convencional que es totalmente distinto al ejercicio del poder de lo que significa ser diputado y dictar leyes y fiscalizar, a redactar la Constitución. Y estamos teniendo todos los problemas que aquellos que somos independientes estamos tratando de abrir y emparejar la cancha, queremos que justamente haya una distribución del poder para que la ciudadanía pueda participar justamente en esto que hay que pensar. Entonces, si hay que pensar en algo, es cómo queremos distribuir el poder en Chile. Porque yo creo que está muy concentrado, y lo vimos, está muy concentrado, y es súper simbólico que no queramos cambiar la Constitución y en gran parte haya ganado el rechazo en las 3 comunas que fue, pese a que Providencia el 40% votó por el apruebo, pero de todas maneras ganó el rechazo. O sea, que todas las comunas y distritos de Chile haya ganado el apruebo, salvo en 3 comunas donde se concentra el poder en Chile, Es sintomático poético. es súper sintomático, para mí es súper sintomático. Entonces, tenemos que repensar eso, y eso nos va a llevar a pensar en qué sistema de gobierno queremos, en qué sistema de forma jurídica de Estado queremos. Yo no soy, siendo de región, yo no soy partidaria de un sistema federal, pero sí de una descentralización política mucho mayor. Yo por mí fusionaría regiones y no las atomizaría como lo que estamos viviendo, porque lo único que hace es reforzar el poder central. Yo fusionaría, y por ahí podría yo pensar en un sistema más regional, estilo italiano, estilo español, pero mientras no tengamos eso, la verdad es que yo veo una fragmentación de las regiones y yo les daría más atribuciones. Pensar en cómo balancear, porque yo creo que el presidente tiene demasiadas atribuciones y con un mal presidente, con un gobierno débil, se nota mucho más. Porque cuando hay un sistema parlamentario, por lo menos hay un juego de mayorías que te permite una salida política. Nosotros no tenemos esa salida política, porque no se puede ni disolver la Cámara, ni tampoco podemos destituir al gobierno. Entonces se crea esa tensión y que se produce un bloqueo institucional. Entonces, repensar esa distribución del poder en estas distintas dimensiones creo que es lo fundamental que va a ser el trabajo de esta Comisión Constitucional. Y si tengo que agregar de mi tema, bueno, echémosle manito también a el tema de la política exterior, que muy poco se habla en la Constitución y que tan mal lo hemos hecho. No, yo no. Los 3 últimos cancilleres, qué mal lo han hecho últimamente. Ver también ese tema, que está muy poco tratado en la Constitución, entrar a materia de los tratados internacionales y no solamente. Entonces, hay harto que ver, mucho que ver, pero es distribución del poder. Ese es como mi resumen de lo que hay que ver, hay que discutir en esta Convención Constitucional. Alfredo. No, yo totalmente de acuerdo con Paulina, concuerdo en todo. Yo creo que efectivamente hay que avanzar hacia, es una vieja idea en todo caso, pero nunca ha habido voluntad política para hacerlo. Hay que avanzar hacia macroregiones. Sí. Y básicamente los proyectos que yo he visto son 3 grandes macroregiones, un gran norte, un gran centro central, un gran centro y un gran sur, digamos. Pero yo no he visto nada ni por el estilo, digamos, que eso vaya hacia allá. Es más, las decisiones institucionales, vamos a votar ahora en abril por gobernadores regionales, vale decir, las regiones tal cual existen. Por lo tanto, yo creo que la idea de macroregión no está teniendo piso ni político ni social. Ahora, Paulina mencionó algo muy importante, y que tiene que ver con la situación peruana para explicar el malestar de algunos países, y eso incluye a Perú y Chile, y a Argentina a comienzos de los 2000, pero me temo que Argentina está ya en el mismo terreno peruano y chileno, digamos.
Paulina hablaba de no tengo nada que perder. Y eso es súper cierto, y lo veo pero con tanta claridad con el famoso tema del retiro del 10%, el segundo retiro. ¿Cómo le vamos a pedir a los chicos? Yo tengo serios reparos por el segundo retiro, ¿ah? Pero más allá de eso, yo me voy a la subjetividad de las personas. ¿Cómo le voy a decir no retiren más si las personas se van a quedar? Ya hay 2 millones de personas que no tienen nada con el primer retiro. ¿Y por qué, con qué ropa les digo a las personas que van a hacer su segundo retiro que se van a quedar sin nada? Yo creo que aquí hay una discusión además de corte moral, ¿ah? En esto. Yo no me siento autorizado para decirle a las personas, por ningún motivo retire su segundo 10%, digamos. No me siento autorizado porque no es ni en mi experiencia, no corresponde a mi sistema de vida. Es decir, yo en eso frente al problema, soy un privilegiado y no veo cómo puedo autorizarme a criticar a las personas que sí están en necesidad de hacerlo. Ahora, Paulina mencionaba, y con mucha razón, que el problema de Chile es la distribución del poder, y lo es. Y lo es. Y este problema de distribución del poder no solamente se resuelve con una nueva constitución, voy a volver sobre eso inmediatamente, pero esto también se resuelve con reformas impositivas, con reformas tributarias. Porque el poder económico, la élite económica, tiene mucho poder y por lo tanto tiene mucha voz política, más de lo normal. Y esa voz política es legítimo que la tengan, pero cuando ya es desmesurada, esa voz política tiene que ser acotada, reducida, sin anularla, por supuesto. Ahora, en materia de la discusión acá que ponía Paulina, es una discusión sobre las formas del régimen. Yo confieso abiertamente, ya lo he dicho en otro espacio, yo soy un hincha de parlamentarismo. Hincha. Pero al mismo tiempo me percato que en Chile la tradición presidencialista es tan importante que me parece que mi opción, que corresponde a una convicción, no tiene piso ni político ni popular. Y por varias razones, ¿eh? Primero razones históricas, la Guerra Civil del 91, que opera como una especie de trauma para discutir este tipo de cosas, un trauma que a esta altura, 140 o 30 años después, no lo logro entender, que sigamos entrapados en esa discusión. Pero además esto corresponde también a fenómenos de ignorancia, y no quiero herir a nadie, pero el parlamentarismo, que es el régimen que predomina en Europa occidental, el parlamentarismo es un fantástico diseño institucional en donde frente a crisis importantes el gobierno cae y se llama elecciones anticipadas. Y así se resuelve y opera el demos y actúa el demos. Bueno, ese es el régimen que quiero. Y eso no tiene nada de traumático, que un gobierno en régimen parlamentario caiga en Europa, es normal. No hay ninguna tragedia involucrada en eso, porque forma parte de la naturaleza del parlamentarismo. En la palabra parlamentarismo está el verbo parlamentar. Es un gobierno del diálogo. Eso es el parlamentarismo. Y es de lo cual está cruelmente careciendo el presidencialismo chileno. Yo creo que hay un problema en Chile con la Constitución, por cierto, pero acaba de ser repudiada, pero hay también un problema con el régimen, tal cual existe, el presidencialismo, que está hecho de normas explícitas, pero también está hecho de usos y costumbres. Claro. Y desde ese punto de vista, que tengamos que hacernos siquiera la pregunta, yo no me la hago en todo caso, pero que muchos se han hecho la pregunta de Piñera tiene que renunciar o lo hay que echarlo, en un régimen parlamentario eso se resuelve. Moción de censura, cae el primer ministro, cayó el gobierno, y normalmente, salvo que el jefe de Estado, rey, reina o presidente, logre generar una mayoría con los actuales diputados, si no lo logra, elecciones anticipadas y chao, y se acabó. Yo creo que hacia allá hay que avanzar. En Chile, en la futura Asamblea Constituyente, que se va a elegir en el mes de
abril, tiene Abril. mucho piso, la discusión y la opción por el semipresidencialismo a la francesa. Tanto es así que la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, hace más o menos 10 años, tienen firmado un acuerdo de transitar al semipresidencialismo. Yo que me formé en Francia y conozco súper bien el sistema, yo leyendo el último libro de Ackerman, que se llama Constituciones Revolucionarias, yo entré a dudar sobre el semipresidencialismo, porque el semipresidencialismo, dependiendo cómo está diseñado, y ahí el ejemplo francés no es un buen ejemplo, el semipresidencialismo puede generar incentivos para formas autoritarias de gobernanza. Y el último libro de Ackerman lo muestra súper bien, y tanto es así que existe una importante corriente intelectual y política en Francia de abandonar la Quinta República y avanzar a una Sexta República, que es otro régimen, que es de corte más bien parlamentario, dicho sea de paso. Pero yo creo que una discusión abierta, una discusión muy importante, a esto uno de los grandes especialistas latinoamericanos, que es Gabriel Negreto, esto lo llama entrar a la sala de máquinas. Esta es la sala de máquinas de la Constitución. Y esta es la discusión más poco sexy que uno puede imaginar, pero yo creo que es la más importante. Honestamente, más allá de que uno pueda incorporar derechos sociales con algo de enforcement en la futura Constitución, esta discusión es súper importante, muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo, Alfredo, y también con Paulina. En el fondo la forma de administrar, de distribuir, la forma en cómo vamos a continuar pudiendo vivir en ese sentido es trascendente, porque solo a modo de comentario, porque ya vamos cerrando el programa, la idea, nos alargamos un poco, pero en ningún caso de aprovecharnos de su tiempo. Pero efectivamente, cuando uno dialoga y cuando uno piensa en cómo vamos a los próximos años, el grave problema que uno piensa es esta discusión que ahora viene, este comentario de cómo vamos a lograr. Ahora, pasa que en el parlamentarismo ahí uno le nace, bueno, ahí vamos a tener partidos fuertes, vamos a tener, si uno mira el parlamentarismo inglés, vamos a tener bipartidistas, hoy día al final con el sistema, con la muerte del sistema binominal, lo que hizo fue el nacimiento de una tercera fuerza política, o algunos hablan de un grupo, una agrupación de tercera fuerza o cuarta fuerza política. Obviamente que es parte de la discusión, y qué bonito que hoy día tengamos la posibilidad de darnos esa discusión. Yo le agradezco a los dos, a ti Paulina, a ti Alfredo, por la paciencia y la forma también de explicar para hacer fácil las cosas que de repente son complejas de entender. Y para nosotros como comunidad siempre es un agrado poder escuchar a profesores, escuchar a académicos, escuchar a políticos, escuchar a distintos actores sociales que nos permitan involucrarnos, y en ese sentido estamos muy contentos, Michael. Y agradecerles, hay muchas preguntas de la comunidad, pero por temas de tiempo vamos a solamente elegir una. Patricio Pinilla Valencia dice, a lo mejor, yo sé que es difícil hacer simple lo complejo, pero dice, buenas tardes, nuevos partidos políticos, los mismos con nuevos rostros y nuevas prácticas, o solo movimientos sociales y grupos de interés. ¿Cuáles serán los fundamentos de lo que se debe venir en cuanto a representatividad de los ciudadanos? A ver si le podemos dar respuesta, Paulina. Breve. Yo sigo pensando en que el mejor sistema es la democracia representativa, que los partidos políticos sean nuevos o los tradicionales, se adapten a condiciones mínimas de democracia interna, de transparencia, de rendición de cuentas, de tiraje a la chimenea, de que en el fondo las malas prácticas, obviamente el tema de la corrupción, todo lo que significa el financiamiento ilegal, o sea, sacar esas prácticas, desterrarlas de nuestros partidos, es la vía, complementado con los movimientos sociales. Yo no creo que sean los movimientos sociales, porque justamente los movimientos sociales no tienen la estructura que requieren
un sistema representativo, pero son absolutamente necesarios, y lo que hubo durante un tiempo fue la despolitización justamente de la sociedad civil. Los años 90, después que llegamos, se terminó el gobierno de Pinochet y empieza el periodo de transición de la democracia, hay una desmovilización civil muy fuerte. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una repolitización que a mí me parece súper bien, y me encanta que los jóvenes hayan ido tanto a votar, porque eso es importante, porque además se está viviendo la política no solamente a través de los partidos políticos, se vive a través de otros tipos de organizaciones, voluntariado u otros, que también son importantes, pero no son los que yo creo que son los destinados, que están destinados a tomar la decisión política. Esos son los partidos. Pero tienen que mejorar los partidos, tienen que actualizarse, si no, sencillamente, como dice Alfredo, el camino, la salida que pueda haber, no la quiero ni pensar, porque realmente la responsabilidad está en los partidos. Lamentablemente yo lo que estoy observando es que pese al estallido se les pasó el susto, porque tuvieron mucho susto y llegaron al acuerdo el 15 de noviembre, pero después se les fue pasando el susto, y hoy día sencillamente están funcionando como han funcionado y cómo se les ha criticado. Entonces, sean partidos nuevos o no, tienen que cumplir con esas condiciones mínimas. Y ya les dije, con la posibilidad de un sistema que sea más participativo, que tengamos herramientas para poder la ciudadanía tener también una mayor incidencia en lo que significa la dictación de leyes o la transformación, algunas transformaciones. Porque nuestro sistema es demasiado representativo, no tenemos esos otros canales, el plebiscito está hiper restringido en nuestra Constitución, y no tenemos iniciativa popular, no tenemos ninguna de las otras herramientas que tienen otros países. Entonces, eso hay que abrir. Entonces, eso es lo que creo que es como el futuro régimen. Y lo otro que también es muy importante, que algo que tú decías, Sergio, era, cuando hablamos de régimen político, no solamente estamos hablando del sistema político que hablaba Alfredo, que si es semipresidencial, que si es parlamentario, esto tiene que estar unido al régimen electoral. Porque si no, si tenemos un parlamentarismo, pero con un sistema proporcional, nos vamos a ir al desastre de la fragmentación política y de lo que ha pasado en Italia. Pero por otro lado, si nos vamos a un sistema uninominal, mayoritario, como es el sistema británico, tampoco le está dando respuesta al sistema, y ahí también tiene una tremenda crisis política hoy día, porque el sistema también lleva a eso. Entonces, buscar los equilibrios también es muy importante. Sí, Alfredo, la última pregunta. ¿Cómo vislumbras o cómo ves todo este proceso y qué mensaje le pudiésemos entregar a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven en estos tiempos? ¿Algún mensaje positivo, de esperanza, con todo lo que va a pasar? Como para ir cerrando nuestro programa del día de hoy. A ver, en primer lugar, una precisión sobre lo que decía Sergio. Las constituciones no están destinadas a durar 100 o 200 años. Los norteamericanos están muy orgullosos de su constitución, pero de alguna forma es un argumento falaz, porque está lleno de enmiendas, digamos. La constitución originaria no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que actualmente opera, y si es por arcaísmos, esto de que el presidente de los Estados Unidos sea elegido por un colegio electoral, eso sí que es freak en el siglo XXI. Claro. Es una Bueno, cosa... como la chilena también, en el fondo, Alfredo, la chilena del 80, lo que nos queda hoy día el 2020 de la del 80 era poco y nada, en realidad. Sí, pero Lo con una fundamental. diferencia, pero con una diferencia, hay mecanismos supramayoritarios que han sido permanentes en la Constitución del 80, y eso hace que entre el 80 y el 2020 haya habido continuidad constitucional, y no eso que los juristas llaman evolución constitucional o evolucionismo constitucional. Pero en fin, independientemente de eso, las constituciones, según el proyecto de Tim Ginsburg, que es un académico muy destacado en Estados Unidos y que tengo el placer de conocerlo además, las constituciones en promedio están destinadas a durar 21 años mundialmente, lo cual hace de la constitución del 80 una constitución anormalmente larga, porque ha durado 4 décadas. Más larga que es decir, un poquito menos larga que la constitución del 25, si lo piensan bien.
yo creo que nos tenemos que proponer un horizonte normativo y Pero de que harto más, duración. pues de 1925 a 1000. Exacto, Claro, fue exacto. como 60. Sí, sí, claro, pero al mismo tiempo la Constitución del 80 fue fraguada en dictadura, sin discusión alguna. Claro, Es obviamente, decir, por lo claro. tanto, eso hace que sus plazos de duración son anormalmente muy Sí, claro. importantes. Una Constitución originada en dictadura y que haya podido durar 40 años, 30 de los cuales en democracia, es una rareza mundial. Paulina me corregirá, es probable que me encuentre ejemplos en otros países, pero a lo menos en lo que yo veo de buena primera, es una anomalía. Ahora, yo creo que nos tenemos que proponer un horizonte de una nueva constitución que dure 3 décadas, lo cual no es nada de poco, ¿eh? Es poco más de una generación. Me parece razonable pensar en esos términos. No podemos estar cambiando en 10 años más la constitución, eso significa que fracasamos nomás. Y tiene que ser una constitución equilibrada. Yo en lo personal recomendaría que las personas comunes y corrientes se aclimaten a la idea de una constitución minimalista. A mí no me gustan las constituciones largas. He trabajado harto el tema por razones de un proyecto Fondes que tengo. Las constituciones largas a mí no me tincan. Tratar de constitucionalizar más o menos todo, hasta eventualmente hasta el salario mínimo, yo lo considero un absurdo, francamente. Creo que tenemos Alfredo, que ir. disculpa, yo la contraprecisión es que mi ejemplo fue que yo dije la próxima constitución por los próximos 10, 20, 50, 100 o 200 años. En el fondo, Quédate pensando con en que, 30. claro, claro, justamente porque, claro, uno también tiene ejemplos, el ejemplo ecuatoriano es uno que de repente puede haber ahí un cambio más repentino constitucional que tampoco le hace bien a los países. Obviamente que llegar a la plenitud, no sabemos si es que esta constitución, y yo espero que más allá de la duración tenga un signo que permita, digamos, ser un punto de encuentro. Y ese sentido parte hoy día por lo que también Paulina nos comentaba justo en la antesala del programa, en el fondo, por la oportunidad. Y que justo con Benito Baranda, nosotros en este mismo programa lo conversábamos hace hartos programas atrás. Benito fue de los primeros invitados, los primeros 6, 7 invitados, que conversábamos esta visión del independiente, de la posibilidad de que más visiones puedan encontrarse y sentarse a la mesa. Pensemos, no sé, en el libro de Pato Zapata, en el fondo, para poder generar una casa común, una cancha común, para poder generar, en el fondo, la oportunidad de que seamos y que podamos discutir en conjunto la forma en que vamos a ver Chile en los próximos años. No, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede es que la construcción de esa casa común, mientras más habitaciones les pongas, más difícil va a ser que sea común, digamos. Esa es la razón por la cual yo soy partidario de una constitución más minimalista, porque de esa forma además hacemos otra contribución de la cual se habla menos. Mientras menos cosas estén en la constitución, más espacio le damos a la política ordinaria, a la política. Sí. Y a mí eso me parece importante, porque la política necesita mostrarse como relevante. Y eso, entre otras cosas, parte, no se agota el problema, parte porque la Constitución le entregue esos espacios de trascendencia o de relevancia a la política. Pero yo creo que tenemos que estar confiados. Yo confío mucho, en general confío mucho en los pueblos, sé que se pueden equivocar, la historia lo muestra, el pueblo alemán se equivocó en la década del 30, es evidente, pero al mismo tiempo los pueblos tienen su sabiduría. Y yo creo que Chile es un pueblo lo suficientemente sabio para que tengamos una estupenda asamblea, una estupenda convención constitucional, ojalá con independientes. Yo creo que van a haber muchos independientes, pero sobre todo independientes por la vía de cupos de partidos. No estoy seguro que los independientes no neutrales de Paulina tengan tanto poder de electividad. Tiendo a pensar que no. Que sí, también. Pero espero también tenga la oportunidad. Por supuesto. De hecho, Alfredo, yo soy súper... Sí. Alfredo, yo te quería agradecer. Michael me pidió poder darle la despedida porque tuvo un percance pequeño en familia, pero
le agradezco, Alfredo, Paulina. Paulina, solo Roberto Mellado Mendoza te manda un saludo. Dice saludo a mi profesora Paulina Astroza, que hay muchos comentarios en las redes sociales, pero no por tiempo y no queremos ser lo más respetuosos con ustedes. Queremos poder dejar la conversación hasta acá, si no seguiríamos con muchas ganas en realidad. Pero Paulina, Alfredo, un agrado, les damos muchas gracias sobre todo por la oportunidad que se dan. Y eso permite que vayamos construyendo de a poquito mayor conocimiento y sobre todo mayor educación a todas las personas que nos escuchan y que de ese modo podamos ir dialogando y haciendo también un aporte como ciudadanos a todo nuestro país y sobre todo a las personas que hoy día nos están escuchando y que este video queda ahí y nos pueden seguir escuchando. Así que un abrazo a cada uno, saludos a sus Igual familias. quiero despedirme, agradecer también. Yo creo que una de las cosas que me tenía muy emocionado cuando ganó el apruebo, más que la Constitución misma, era el proceso reflexivo que se iba a abrir, la posibilidad de que volviéramos a retomar ciertos temas que son esenciales, y creo que esto es un gran aporte y estoy súper agradecido porque, aparte del panorama general mundial que nos dan, que es poco habitual en el programa, el abajamiento a lo concreto me parece que es un gran aporte. Así que también muy agradecido del diálogo de hoy. No, Un gracias a ustedes abrazo a cada uno. también. Gracias por la invitación y para mí también, qué bueno que tengan este espacio y un gusto estar con mi amigo Alfredo Joañón en No, en esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que con Paulina, la última vez que nos vimos presencialmente fue en Montevideo, hace como 3 años, en donde almorzamos juntos. No sé cuándo va a ser la próxima vez que nos veamos presencialmente, porque la tuve invitada en mi podcast hace algunos meses atrás, pero de aquí a vernos de nuevo, espero que sea pronto, porque eso significa que estamos saliendo de este virus maldito, ¿ya? Así que muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Gracias. que estén muy bien. Cuídense, Chao. adiós. Muchas gracias. Descansen. Chao. Chao, comunidad, Chao, que estén Gonzalito. bien también. Muchas Chao. gracias. Adiós. Un abrazo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo programa, el próximo día, viernes, en jornada especial.